Hola querida familia de la Iglesia Unción de Guerra y amigos que nos apoyan con el canal de YouTube. Hoy sábado me toca a mí la enseñanza y el título que le he puesto es El poder de la oración. Sí, quizás muchas veces hemos orado de la oración, pero no nos hemos enfocado en el trasfondo espiritual de la oración. La oración es tan poderosa y tiene que ser parte tuya y mía continuamente. Vamos a poner antes que todo al Señor para que sea Él edificándonos y llevándonos a la perfección de su palabra. Amado Padre Celestial, Dios Todopoderoso y Eterno, justo y verdadero Príncipe de paz. En este momento, soberano Señor, venimos presentándonos delante de ti para que seas tú, Padre bueno, tomando el control absoluto y total de nuestra vida, de nuestra mente, de nuestro intelecto, de nuestra boca, de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, Señor. Padre, porque si tú no estás, Señor, en vano es nuestro caminar. Padre, hoy muero a mi yo, Padre de la gloria, para que seas tú edificando y creciendo en mí para que yo pueda ser instrumento útil a tu servicio, Señor. Te doy gracias por el privilegio que me das de exponer tu palabra. Te doy gracias, soberano Señor, porque sin ti, Señor, no sé dónde andaríamos, papá, porque tú eres el camino, la verdad y la vida. Y queremos seguir tus pasos, Señor, en obediencia. A ti sea el honor, el imperio, el dominio y la potestad por los siglos de los siglos. Amén y amén. En momentos de tristeza, de aflicción, en problemas, siempre buscamos refugio en la oración. En momentos de gozo y alegría cantamos alabanzas, pero cuando nos enfermamos o tenemos algún familiar padeciendo una enfermedad, llamamos a los pastores, a las personas de oración, a las personas que sabemos que se dedican a, a buscar y a enseñarnos a tener la presencia de Dios a nuestro favor, para que ellos oren por los enfermos, por los que tienen una necesidad, pero también por nosotros, porque siempre es rico saber que alguien ora por nosotros, y máxime cuando tenemos una situación adversa. Disculpen, es que estoy con mucha tos. Pero la clave aquí es la oración de fe, porque si no tenemos fe, es imposible que movamos el corazón del Señor, porque escrito está que sin fe es imposible agradar a Dios. Se refiere a la fe de la persona que está orando. Y en este caso, los que hemos buscado para que nos ayuden a orar y aquellos que están orando por esa petición especial que tienen en su corazón. La obra de sanidad la hace el Señor. Siempre es el Señor el que trabaja. Siempre es el Señor que actúa. Nosotros solo somos un vehículo que el Señor utiliza para que su amor, su gracia, su majestad, su poder sea manifiesto en las vidas de las personas que necesitan. Por medio de nosotros, pero Él nos exige fe. ¿Y cuál fe? La fe que tú quieras aplicar. El Señor pone la fe como un granito de mostaza, pero tú y yo podemos hacer que esa fe mueva los muros y trascienda al mundo espiritual para que llegue al trono de la gracia y se devuelva con bendición hacia nuestras vidas. Todos hemos escuchado un hermoso canto que tiene una letra muy hermosa si tú le pones atención. Y dice, el poder del cristiano está en la oración. Y esa canción, escúchala con detenimiento si no la has escuchado o si la has tatareado ahí, pero no le has puesto el poder que tiene las letras para que edifiquen el alma y el espíritu de la persona. El poder de cristiano está en la oración. Tenemos que orar con bendición. Tenemos que orar con fe. Tenemos que orar creyendo que el Señor nos está escuchando.
Todos hemos en algún momento necesitado de una oración especial. Sin embargo, muchas veces descuidamos este tiempo rico de nuestra vida espiritual y hacemos a un lado el hecho de que la oración tiene poder. Y de verdad que la oración tiene poder. En este tema sobre la oración nos daremos cuenta del poder que hay en ella cuando la hacemos parte de nuestro diario vivir. Es importantísimo entender qué es la oración. Quizás hemos escuchado varios conceptos sobre lo que es la oración, pero en esta ocasión nos limitaremos a decir que la oración es uno de los más grandes privilegios que podemos tener para comunicarnos con nuestro Padre Celestial, con nuestro Dios, con nuestro Adonai, con nuestro Señor, con nuestro Rey, con el que nos formó. La oración es un agradecimiento, necesidad o deseo que ofrecemos a nuestro Dios en fe con la súplica o petición realizada conforme a las enseñanzas de la palabra de Dios, que tienen que ver con este tema que estoy tocando, la oración. Por todo lo anterior decimos que la oración tiene poder. Y vamos a comenzar esto con la primera cita bíblica que el Señor nos da en Lucas 18, 1 al 8. Amén. También les profirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de eso dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Estas citas bíblicas que estamos leyendo con estos versículos son muy ricos y los podemos degustar y sacar partes importantísimas de él. Si estamos viendo, había un juez injusto. Cuando se levantan testigos falsos en nuestra contra, cuando una enfermedad persigue el espíritu de una persona porque se contrista, esta persona busca al juez y busca a esa persona para pedir justicia. En este caso, vemos que es un juez injusto. Pero cuando buscamos de Dios, Él es un juez justo, que Él escucha el clamor tuyo y mío. Él escucha y pone atención a nuestra vida y lo que le estamos pidiendo, porque Él es soberano, Él es justo, Él es perfecto, Él es el gran yo soy. Y como Él es tan perfecto, Él viene a nuestra vida y nos trae el refrigerio que estamos clamando. ¿Y cómo clamamos? Con súplica, con acción de gracias. Aquí vemos que ese juez dice: uy, esta mujer me es molesta, qué pereza, mejor la quito. Voy a concederle esto porque puede ocasionarme que me enoje tanto que termine haciendo algo en contra de ella. Pero resulta que nuestro Dios no es así. Dios es tan bueno. Dios es tan bueno que Él escucha nuestra petición y según su perfecta voluntad, no la nuestra, la de Él, Él actuará y hará a nuestro favor las cosas que a nosotros nos edifican, nos sirven y nos van a dar a ser de bendición. Veamos también esta otra cita bíblica en Primera de Tesalonicenses 5:17. Amén. Orad sin cesar. Qué cortito ese versículo, ¿verdad? Pero toda la esencia que tiene es orar sin cesar.
pero muchas veces oramos y nos cansamos y no seguimos intercediendo y máxime cuando ya recibimos lo que Dios tiene para nosotros. Ahí sí es cierto que si Dios nos lo dio, nos perdió, porque ya nos sentimos tan bien que ya no seguimos orando, que ya no seguimos intercediendo, que ya no seguimos clamando al Padre. Y es necesario hacerlo sin cesar. Es de continuo hasta el último respiro que tengamos. Es necesario hacerlo, porque a Él le merece que nuestra boca, nuestro corazón, nuestro espíritu sea de alabanza continua a su santo nombre. Veamos lo que nos dice 1 de Pedro 4:7. Amén. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Ok. No sabemos cuándo va a ser el fin de nuestras vidas. No sabemos cuándo va a ser nuestro último respirar. No sabemos cuándo va a ser el día que el Señor nos llame a su presencia. Pero nosotros tenemos que seguir intercediendo constantemente. ¿Por qué? Porque es parte de nuestro vivir. La oración de intercesión tiene mucho poder. Cuando nos piden orar por X persona, hagámoslo. Aunque no contestemos amén en el mensaje. Es mejor que no contestemos amén en el mensaje, pero sí que busquemos la oración de comunión y de intercesión con nuestro Padre Celestial a favor de la persona necesitada. Muchas veces esa persona necesitada somos nosotros mismos. Veamos lo que nos dice Santiago 5:16. Amén. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Qué importante es confesar lo que nosotros hacemos mal. ¿Por qué? Porque muchas veces el no confesar, el no pedir perdón, el no arrepentirnos hace que nuestra condición tenga enferma a otra persona. Qué importante es estar en paz con nuestros semejantes, con nuestros seres amados, con nuestros cercanos, con nuestra familia, para poder tener una oración eficaz delante de Dios. Veamos lo que nos dice Colosenses 4, 2 y 3. Amén. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra la puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Amén. Qué lindo habla Pablo, ¿verdad? Que oremos para que la palabra nos sea revelada. Cuando tú y yo entramos en oración continua, nuestro espíritu se comienza a fortalecer. Es como cuando hacemos ejercicio. Cuando hacemos un ejercicio que es mucha bicicleta o corremos mucho, las piernas se fortalecen de una manera grande, fuerte. Tenemos esos músculos buenos, ¿verdad? Que se ven marcaditos y todo. Así tenemos que marcar nuestro espíritu, nuestra alma, con la palabra, con la oración, con la intercesión, con la búsqueda continua de la presencia del Señor, para poder ser dignos, merecedores de la gracia del Señor y para poder ser asertivos cuando estamos en una oración y en una consejería. Porque no necesitamos ser consejeros graduados para dar un consejo atinado. Si estamos en la búsqueda perfecta de la presencia del Señor, nuestro consejo no va a ser de carne, va a ser del Espíritu que proviene de Él. Y veamos lo que nos dice 1 de Timoteo 2:8. Amén. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Qué lindo, ¿verdad? Es poder orar con manos santas, pero no teniendo ira, enojo en nuestro corazón, en nuestro espíritu, no poniendo nada que le estorbe al Señor, sin estar en contienda, porque muchas veces en nuestra casa estamos en contienda continua. Muchas veces en nuestra casa hay pleitos hasta por lo que no se dijo o por lo que se dijo. Y es necesario que tú y yo
estemos en paz con el amado para poder que nuestra oración sea como incienso grato delante del Altísimo. Como podemos notar, hay muchas porciones de la Escritura que nos hablan de la necesidad y el deber que tenemos como cristianos en orar. Jesucristo nos da un ejemplo y por lo tanto debemos también seguir ese ejemplo. En nuestra oración hay un sinnúmero de peticiones que podemos realizar. Sin embargo, hay ciertas peticiones especiales que se nos pide en la Escritura que no debemos de olvidar a la hora de elevar nuestro ruego a Dios, porque recordemos que la oración tiene poder. Veamos lo que nos dice 1 de Timoteo 2, 1 y 2. Amén. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Ok, vea cómo el Señor nos habla a través de 1 de Timoteo que tenemos que hacer oraciones por aquellos que están en eminencia. Y muchas veces, como el presidente que está no es de nuestro agrado, no oramos pidiéndole a Dios que le dé sabiduría, que le dé discernimiento, que le dé revelación, que le dé temor santo de Él. Muchas veces nosotros omitimos orar por una persona. ¿Y cómo tenemos que orar por esas personas que tanto daño nos hacen? Orar por esas personas que no les somos agradables. Orar por esas personas que nos han ofendido de una manera que no es muy agradable verles, pero tenemos que hacerlo porque es un principio que el Señor nos está dando a nosotros sus hijos para que lo elevemos hacia el trono de la gracia para poder recibir bendición por parte de la oración que hacemos por estas personas, porque es una promesa que el Señor tiene para ti y para mí. Veamos lo que nos dice Mateo 5:44. Amén. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Qué difícil, ¿verdad? Orar por nuestros enemigos. Qué difícil orar por esos que nos ultrajan. Qué difícil orar por esos que nos aborrecen. Qué difícil orar por esos que nos han marcado y nos han dañado. Pero es un mandato que nos da el Señor. Tenemos que orar por ellos. Es un mandamiento y tenemos que acatar todos los mandamientos que el Señor nos da en la Escritura. Les he mencionado que en el Nuevo Testamento tenemos más mandamientos que en el Antiguo Testamento. Así que es necesario que tú y yo acatemos cada uno de ellos si queremos tener una vida digna delante del Señor. Porque ¿cómo podemos decir que amamos al Señor si no acatamos su palabra, su verdad, la que nos alimenta, la fuente de agua viva que nos alimenta, que es la Escritura? Veamos lo que nos dice Mateo 26:41. Amén. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Sabes por qué entramos en tentación? ¿Por qué nos metemos a la computadora y vemos lo que no debemos de ver? O en el celular, o en la tablet, o inclusive en el televisor. ¿Sabes por qué entramos en murmuración? Porque no hemos entrado en oración, porque estamos dormidos. Podemos estar despiertos físicamente, pero nuestro espíritu está dormido y el Señor nos manda en Mateo a velar, a orar, a interceder para estar apercibidos, para que la tentación no nos llegue. Cuando la tentación nos viene, podemos vencerla a través de la oración. En estos versículos citados anteriormente encontramos razones específicas por las cuales debemos de orar. Si a nuestras necesidades personales añadimos estas otras tendremos bastantes motivos para mantener una vida de oración digna delante del Señor. Podemos preguntarnos, ¿cuál es el alcance espiritual que tiene la oración?
¿Será que solamente mediante el poder de la oración podemos penetrar ciertas áreas espirituales para poder escalar a otros niveles en nuestra vida y relacionarnos así mejor con Dios? La práctica de esta disciplina de oración y la perseverancia nos llevará a obtener un gran alcance espiritual de aquellas promesas de nuestro Dios para su iglesia. Podemos ver que la armadura de Dios está a nuestro alcance, pero no puede ser apropiada si la oración no ha sido parte de nuestra vida, ya que es mediante la oración que aprendemos a caminar en el Espíritu y a dominar esta carne. Mira, podemos tener mucha palabra, podemos tener una excelente exégesis bíblica, podemos tener mucha revelación de palabra en la mente y en la carne, pero no en el espíritu. La oración nos permite alcanzar el trono de la gracia y obtener gracia para el oportuno socorro. Al estar en constante oración podemos decir que estamos buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, razón por la cual podemos decir que la oración trae revelación y salvación a nuestras vidas. El apóstol Pedro fue enviado a Cornelio como resultado de su perseverancia en la oración. La oración tiene un inmenso alcance en nuestra vida espiritual. Se puede apreciar el alcance que tiene la oración en nuestras vidas. En la Biblia podemos ver cómo Dios escucha las oraciones, responde la súplica de su pueblo y se mueve con poder para dar una respuesta a la necesidad o petición planteada. El maravilloso poder de la oración es inexplicable. Por lo menos 650 oraciones están registradas en la Escritura, sirviendo de ejemplo para nosotros hoy en día. Veamos lo que nos dice Josué 10, 12, 13. Amén. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Amén. ¡Qué poder! ¡Qué poder de Dios en Josué! ¡Cuán obediente fue Josué para poder decirle a la luna, detente! Porque tú y yo no podemos decirle a lo que nos está obstaculizando la bendición, detente en el nombre de Jesús de Nazaret. Si tenemos al amado a nuestro favor, si tenemos la bendición que nos dejó entrada al trono de la gracia, ¿por qué es que fallamos tanto en el clamor para ver ejecutarse las cosas a nuestro favor? Porque nos falta oración. Veamos Jueces 16, 28. Amén. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Amén. Aquí vemos que ya Sansón había defraudado a Dios, había hecho lo que Dios le había dicho que no hiciera, había hecho cosas que lo llevaron a un castigo físico, pero él se arrepintió y le dice: te ruego, Dios, por este momento. Y Dios le concedió a Sansón lo que le estaba pidiendo. Y si leemos Jueces 16, 17, podemos entender todo lo que Dios, o te invito a que leas todo el libro de Jueces. Es rico, te enseña montones y vamos a entender cómo Dios es tan bueno y tan amoroso que a pesar de que ya Sansón había perdido todo, Dios le concede la petición del corazón porque se arrepintió de su corazón malo que se había vuelto en contra de Dios y se volvió de su mal proceder al buen camino. Y veamos lo que nos dice Primera de Samuel 1:10, que esta oración es
poderosa para aquellas personas que están en esta necesidad como Ana. Amén. Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Ok, aquí vemos a una mujer que no podía dar a luz y se sentía mal porque la otra esposa, Penina, sí podía tener hijos y la humillaba a Penina y la avergonzaba. Pero Ana se presentó delante de Dios y le dijo: Señor, tengo amargura, tengo dolor, tengo quebranto, concédeme la petición. Pero ¿por qué el Señor se la concedió? Porque conoció el corazón de Ana, porque el corazón de Ana se presentó al Señor tal cual es. Y Ana le dijo: yo te doy al hijo que me des, te lo pongo al servicio. Vea si era poderosa su oración, que ya Ana sabía que iba a ser un varón, porque para que pudiera estar al servicio del Señor tenía que ser un varón, porque las mujeres no estaban a ese servicio. Hoy podemos entender que la oración tiene mucho poder de acuerdo al clamor que venga de lo profundo. Clamemos, así como Ana clamó. Clamemos, que el Señor escucha. Veamos Primera de Reyes 18, 37, 38. Amén. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Aquí vemos a un profeta que le creyó a Dios sin que Dios le dijera nada más que hiciera. Y vemos, si leemos el libro de Reyes, que los invito a que lo lean también, y leemos esta bendición donde el profeta se estaba enfrentando contra los profetas de Baal, contra los profetas incircuncisos, contra los profetas mentirosos. ¿Cuántas veces tú y yo nos tenemos que presentar como el profeta contra los malos, contra los que dicen palabras de engaño y de mentira con la palabra de Dios y tienen engañados a un montón del pueblo? Nosotros, igual que este profeta, nos tenemos que presentar y creer que Dios va a actuar a nuestro favor, no porque nosotros lo merezcamos, sino para que la gloria del gran yo soy sea manifiesta y otros incircuncisos puedan ver el poder de Dios obrando a favor de su pueblo. Jonás 2:1 nos dice: Amén. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez. Bueno, ya todos conocemos la historia de Jonás. Si no la conoces, léela. Es rica, es deliciosa, tiene muchas enseñanzas. Perdón, no puedo decir que una palabra no es rica porque toda tiene una enseñanza deliciosa. Pero bueno, sabemos la historia de Jonás, lo que pasó Jonás, la desobediencia de Jonás, la dureza de corazón de Jonás y el pez, por la enviación de Dios, viene, absorbe. La palabra no nos dice qué pez es. Siempre presentamos una ballena porque es el pez más grande que conocemos, pero no nos dice qué clase de animal era. Pero bueno, digamos que haya sido una ballena de jorobada que se lo tragó. Y él le clama dentro del pez, dentro del vientre del pez, y aquel pez lo escupe y lo tira a Nínive. Cuando tú y yo clamamos, a pesar de donde estemos en la oscuridad más tremenda, en la situación más difícil, cuando clamamos de verdad, nuestro Dios escucha. Y aún lo que nos está afectando viene y se pone al servicio nuestro para traer la bendición. Santiago 5, 13, 16. Amén. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados.
Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Amén. Hoy sabemos que el aceite es la unción del Espíritu Santo. Que podemos usar aceite físico, sí, claro, como simbolismo de lo que es el poder del Espíritu Santo. Porque el Señor se mueve en medio de la oración. Y dice la Escritura que la oración del justo puede mucho. Recuerda que tú y yo no somos justos. El justo no justifica. El justo es el que se complace por aquella persona que tiene una necesidad y usa lo que tiene que usar. Llámese Fernando, Katia, Lorena, Patricia, Javier, Federico, Laura, Alejandro, Catherine. Llámese como se llame. El Señor va a usar lo que tenga que usar y se deje usar para dar su bendición a aquella persona necesitada. Máxime si la persona está en paso de muerte. Hay que aquietarle el espíritu. Hay que aquietar esa alma. Hay que sujetar esa carne al poder del Espíritu Santo. Porque en el nombre del Señor Jesús, todo se sujeta. Y es nuestro deber ir a interceder por aquel que necesita, por aquel enfermo físico, aquel enfermo espiritual, aquel enfermo que día con día se va desgastando. Oremos por él. Y en el nombre del Señor Jesús, el Señor le dé la sanidad. Si no es la sanidad física, la sanidad del alma y del espíritu, que es la que más se necesita. Porque al fin y al cabo, el espíritu vuelve al Padre a quien se lo dio, y el alma es la que necesita encontrar el refrigerio en los brazos del Señor. Veamos lo que nos dice 1 de Timoteo 4:4-5. Amén. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse, si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Amén. 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 ¿Cuántas veces hemos dicho, o ustedes nos escuchan orar? Y cuando estamos orando por los alimentos, le pedimos al Señor que limpie de todo pacto esos alimentos, porque no sabemos qué traen, qué contaminación de químicos traen que están enfermando nuestro cuerpo. No sabemos qué tiene la tierra en la cual se sembraron. No sabemos qué pacto se hizo, a quién se le pactó para que hubiese una buena producción de papas, de zanahoria, de pescado, de no sé qué. No sabemos qué intención de la persona la que procesó el alimento también. Pero si nosotros oramos por los alimentos, el Señor que es fiel los va a santificar, los va a limpiar y podemos comer tranquilamente porque el Señor nos está dando la bendición sobre todo lo que nosotros vayamos a degustar. La oración eficaz del justo puede mucho y recordemos que el justo es el Señor. En fin, podríamos continuar la lista sobre el poder de la oración, pero con los ejemplos enumerados anteriormente, tenemos suficiente como para estar seguros del poder de una oración eficaz. Un ejemplo que podríamos mencionar es el de Santiago 5, 16, 18. Amén. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Amén. Vean la importancia de ponernos en paz con nuestros seres amados. Si nosotros no estamos en paz con los que nos rodean y no cumplimos el mandato bíblico de tener amor, porque cuando amamos no afectamos, no dañamos, no herimos. Y Elías dice en la escritura, un hombre sujeto a pasiones como tú y yo. Claro que tenemos pasión,
Claro que tenemos pecados, claro que tenemos cosas que ofenden a un Dios tan bueno. La diferencia está en entrar en oración y pedirle al Señor perdón por esas cosas. Y sin embargo dice la Escritura que oró y se detuvo la lluvia por 3 años y medio. ¿Puedes entender qué es que no llueva por 3 años y medio? Hay sequedad en todo, no hay producción, el ganado se muere. Podemos comenzar a decir un montón de cosas, tú y yo nos comenzamos a morir. Sin embargo, él oró y se detuvo, pero a los 3 años y medio volvió a orar y la lluvia volvió. Hay resultados de oración eficaz porque la oración tiene un poder tremendo. Cuando oramos a Dios con fe, creyendo en la gracia y la misericordia de Él, tarde o temprano, Dios hará grandes cosas, porque la oración eficaz puede mucho. Recordemos que los grandes avivamientos registrados en la Escritura comenzaron con hombres y mujeres que oraron con fe y con una gran pasión y determinación. La oración y la obediencia es ligada, van de la mano. Es algo indispensable, ya que de lo contrario serían destruidos los resultados que deseamos obtener. Así que, si queremos que nuestras oraciones sean contestadas, debemos estar en obediencia. La oración y la fe también van de la mano. Cuando hay duda, aunque tengamos una oración sincera, puede tornarse ineficaz. Porque recordemos que cuando dudamos, nos es contado como pecado. Así lo dice la Escritura. Recordemos que es la oración de fe la que salva al enfermo. Es decir, que la fe es un ingrediente esencial si queremos ver el poder de la oración y sus resultados en nuestra vida. Otra cosa que va ligada es la oración y el ayuno. Ayunar es un poderoso complemento para obtener respuesta de parte de nuestro Dios e incluso algunas cosas son logradas cuando estas dos prácticas cristianas son usadas simultáneamente en nuestras vidas. Y claro que en la oración tenemos obstáculos también. Disculpen. Es importante mencionar algunos obstáculos que podemos tener en la oración, los cuales tienen que ser removidos de nuestra vida para persistir y perseverar en la oración hasta que venga la respuesta de nuestro Dios. Malas relaciones entre esposo y esposa. Terrible para entrar en oración. Si no pedimos perdón a nuestra esposa, a nuestro esposo, el Señor no puede darnos respuesta, porque ¿cómo nos va a responder de algo si ni siquiera somos humildes de pedir perdón a nuestra contraparte? Veamos lo que nos dice Primera de Pedro 3:7. Amén. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Amén. ¿Qué más claro que eso? ¿Qué más claro que somos un vaso frágil en las manos del Señor? Y dice que son de estorbo si estás tratando mal a tu cónyuge, a tu esposa, a la que te dio hijos, si la estás haciendo sufrir, si no la estás comprendiendo, si no estás entendiendo las señales que te está hablando. Es necesario que escuchemos a nuestra pareja y la tengamos como brazo frágil. Yo como mujer te puedo decir que muchas veces nos sentimos incomprendidas por nuestro marido. ¿Por qué? Porque los hombres piensan diferente a nosotras las mujeres. Pero eso no dice que no podemos hablar y llegar a un término para que las oraciones de ambos sean escuchadas por el Padre. Es decir, que la contención, las discusiones, las peleas, la falta de armonía afecta de alguna forma nuestras oraciones delante de Dios. Pueden nacer resentimientos, raíces de amargura, entre un sinfín de cosas que pueden afectar nuestra relación con Dios. Y si vemos el pecado, también afecta.
Si estamos involucrados en prácticas pecaminosas, debemos de arrepentirnos para buscar la respuesta de Dios en nuestras oraciones y podamos ver el poder de Dios en nuestras vidas, en la familia, en la iglesia, en nuestros amigos, en nuestro matrimonio. Hay un montón de motivos impropios. Cuando alguien ora para ser visto por los demás, estamos hablando de motivos impropios. Cuando alguien hace algo para que fulanito, sutanito, menganito lo vea, estamos fallándole a Dios. Cuando nuestra petición no es conforme a la voluntad de Dios, ahí también estamos haciendo algo inapropiado. Cuando pedimos cosas contrarias a la voluntad del Padre, por lo tanto debemos de considerar siempre el hacer una petición. La palabra de Dios y el plan de Dios siempre deben de estar en nuestras oraciones y debe ser primero la voluntad de Dios y no la nuestra. Y dentro del contexto de lo que nos ha enseñado la palabra a través de la oración, del sometimiento a Dios, podríamos seguir mencionando un sinfín de obstáculos, tales como titubear, incredulidad, no perdonar, no usar el nombre de Jesús cuando estamos orando, no pedir o pedir mal, ser desobedientes, ingratos, tener falta de poder con la palabra, porque la palabra es la que sana, la palabra es la que liberta, la palabra, el escrito está, abre ventanas de bendición para poder llegar al reino de los cielos y tocar el corazón de Dios. Perdón. Pero lo importante es evitar estos obstáculos y lograr realizar una oración de poder. El poder de la oración será eficaz en nuestras vidas y podremos ver la gloria de Dios. El poder de la oración para sanar al enfermo depende de tu fe y de mi fe cuando estamos orando. Porque la oración de fe mueve el mundo espiritual de una manera sobrenatural. En Mateo 21:22 nos dice: perdón, no le había apuntado a la cita bíblica a mi esposo. Pero en esta cita está la clave que podemos pedir con fe. Amén. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Amén. Sin dudar. Cuando pedimos sin dudar, recibimos lo que pedimos. Y no es una oración egoísta, porque Dios conoce el corazón y la mente. Es una oración de fe por sanidad, una oración de fe por algo que sabemos que el Señor sí nos lo puede dar. No quiere decir que todo lo que vayamos a pedirle a Dios se lo suplirá. Dios no actúa como un genio de pedidos. Él nos dará las cosas. Él no nos va a dar algo que nos lastime, Él nos va a dar algo que nos edifique, que no nos afecte. Él nos dará buenas dádivas, pero nuestra oración de fe debe centrarse en su voluntad. Si creemos, para el que cree, todo le es posible. Nuestras peticiones estarán siempre delante de Dios y Él se sentirá gustoso de contestárnoslas. El poder de la oración es ilimitado para los que pertenecemos en Cristo. Si no hay duda de lo que se va a hacer, será una oración sin límites. Veamos lo que nos dice Hechos 16, 25, 26. Amén. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Amén. ¿Cómo estaba Pablo y Silas? Encarcelados de noche, pero sin embargo la noche la podemos tomar como de angustia, como de quebranto, como cuando no vemos la luz. Pero ellos estaban adorando al que vive y reina. La diferencia es adorar en medio de la situación.
Por más triste que sea, tenemos que adorar, alabar al gran yo soy. Es orando y cantando. De manera que otros prisioneros también los estaban oyendo. Y dice que las cadenas se soltaron. No importa cuál sea la situación, debemos de alabar a Dios. Santiago nos anima en todo tiempo a orar, en tribulaciones, en enfermedades, en horas de alegría, en las derrotas, en las angustias, en peligros y hasta la hora de la muerte. Cada vez que oramos, somos perfeccionados. Perdón. Te pregunto, ¿estás tan ocupado para buscar del Señor? Si es así, tú te estás negando la bendición de tener una relación diaria y personal con Cristo. Aparta un tiempo para Él y recibirás paz y gozo. Y te guiará en tus decisiones, te dará sabiduría y poder para obedecer. Te volverás más productivo y te confortarás con su amor. Y para concluir, salvar, libertar, librar, redimir, la fe liberta, libra y redime al que cree. No obstante, la oración desinteresada no es algo natural en nosotros. Cometemos el error de ver a Dios como alguien que debe hacer lo que pedamos, mientras que vivamos como mejor nos parezca. Hoy te invito a que oremos y no le queramos torcer el brazo al Señor, porque Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios celoso que no comparte su gloria con nada ni con nadie. Así que te invito a que busquemos en oración genuina la presencia del gran yo soy y que Él, a través de su amor, conceda las peticiones según su voluntad y su bendición en nuestras vidas. Así que, como dice ese canto, alaba a Dios, alábale, alábale sin importar lo que venga detrás, lo que esté de frente. Es alabarlo, glorificarle y honrarle en todo tiempo y en todo lugar. Amado Padre Celestial, Dios Todopoderoso y Eterno, justo, verdadero, Príncipe de paz, ¿cómo no alabarte, cómo no adorarte, cómo no exaltarte, Señor? Si tú eres el mismo de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos, porque tú mereces, Señor, todo tributo de exaltación, porque tú mereces, Padre de la gloria, que nuestra boca se abra en alabanza, Señor, a tu nombre. Te damos gracias, Padre de la gloria, por la palabra. Te damos gracias, soberano Señor, porque tú eres el que eres, Señor, y nos guías a puerto seguro. Gracias, Padre bueno, porque en ti está la perfección. Y amado Padre Celestial, te pido por tu pueblo, para que lo bendigas donde se encuentre, y que tu bendición venga a sus vidas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y reciban todos un Shalom Alejem. Feliz sábado. Bendiciones de lo alto.